Diuen que les millors respostes comencen amb les preguntes adequades. Per això, hem convidat veus del present per fer preguntes sobre el futur. Els hem demanat un objecte i moltes preguntes. Amb ells volem imaginar noves maneres de dir, de fer, de pensar. Som aquí per repensar el museu que vindrà. Un nou museu, un nou Manà. 9 preguntes per a un nou museu. Perquè les millors respostes comencen amb les preguntes adequades. Facility Management combina visió estratègica i passió per la gestió sostenible dels espais públics. Lluís Dalmau ens porta una samarreta ben curiosa. Enginyer tècnic industrial i expert en manteniment, treballa per fer compatibles eficiència, sostenibilitat i cura patrimonial. Alberto Hernández ens porta una obra d'art en forma d'imant. Enginyera industrial amb una àmplia experiència en la gestió de grans projectes com els serveis generals de la Vall d'Hebron. Esther Tomàs ens porta un puzzle. Encaixarem les peces? Enginyer industrial especialitzat en infraestructures i climatització, Xavier Abelló és el nostre cap a l'àrea d'infraestructures i serveis generals. A les mans, 9 preguntes per a un nou museu. Comencem. Primero quería agradeceros que hayáis encontrado un tiempo en vuestra agenda para venir aquí a compartir esta mesa de conversación para hablar sobre Facility Management o el Facility Manager en nuestras agendas, que precisamente las agendas de un Facility Manager, por mucho que le intentemos planificar, siempre tenemos muchos inputs. Que antes de hablar de unos objetos que sé que habéis traído, para ver qué objeto habéis traído cada uno, y además quería hablar sobre el entorno donde estamos, porque para mí tiene mucho parecido con el tema que hablaremos, ¿no? El entorno son las galerías técnicas, que están en el subsuelo, es decir, debajo del edificio, no visibles, normalmente no visibles, diría que es de las zonas menos visibles, pero muy importantes, imprescindibles para el funcionamiento del museo, ¿no? Que yo creo que tiene el parecido, la semejanza con lo que es un Facility Manager, ¿no? Que es imprescindible porque se preocupa de que funcione y que está bien servido un edificio, una empresa, pero que normalmente no somos mediáticos dentro de todos los cargos que hay, no suele ser así, y que no somos una parte visible, ¿no? Dicho esto, me gustaría de que los objetos que habéis traído, tengo muchas ganas de saber qué objeto es y por qué habéis escogido este objeto. Podríamos empezar, por ejemplo, por ti, Esther, ¿te parece bien? Venga. Yo he traído este objeto, es para gente de una cierta edad, porque supongo que recordarán estos puzzles tan graciosos que es imprescindible tener un huequito, un espacio para poder resolver el enigma. Entonces, en nuestro día a día es importante que a veces para cuando tenemos una nueva intervención o en el caso de un museo tienes que mover obras de un sitio a otro, generar este huequito es imprescindible, si no, no sería posible. Y a partir de aquí empieza un Tetris súper complicado, porque aunque parece algo muy sencillo, no es fácil de solucionar. Te invito a que lo pruebes. De acuerdo, pues intentaré hacerlo, a ver si soy capaz. ¿Y tú, Alberto, has traído un objeto? ¿Te has olvidado o lo has traído? Pues yo te traigo una cosa que tiene que ver mucho con el entorno en el que estamos. Y te va a gustar. Yo te he traído un cuadro. Y te he traído un cuadro de Madrid, ¿vale? Entonces el motivo de traerlo es porque, bueno, este cuadro es un cuadro del siglo XX, pero lo que tenemos que tratar los Facility es que estos cuadros aguanten siglos y siglos y siglos. Entonces, pues parte del trabajo nuestro es conservar las obras de arte, haciendo que las instalaciones funcionen pues como deben funcionar, ¿no? Entonces, igual que tenéis cuadros y tenéis obras de arte de la Edad Media, pues bueno, pues y sabéis sé que sois capaces de mantenerlo bien, pues os voy a dejar un cuadro en depósito, para que lo sigáis manteniendo igual de bien que estáis haciendo hasta ahora. Me ha solucionado económicamente mi futuro. Muchas gracias, Alberto. ¿Y tú, Lluís, has traído algún objeto? Sí, yo el objeto lo he traído puesto. Y el objeto es este. Facility Management es igual a mucha felicidad.
El objetivo final de un Facility Manager es que los usuarios de los espacios construidos sean felices. La gente que trabaja, los usuarios que van a hacer una visita, el departamento, la dirección también, porque aquella empresa funciona. Es decir, si todo el mundo está feliz, es que el Facility Manager ha hecho bien su trabajo. Y perdona, Xavier, pero no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho de que somos invisibles y de que esta galería nos representa. Porque yo creo que el Facility Management tiene que velar también por los espacios, no solo las instalaciones, que también es la parte operativa, pero en la parte estratégica, con lo cual esto lo podríamos haber hecho, por ejemplo, en la sala oval perfectamente. Y el Facility Manager no debería ser nunca una persona invisible, debería ser visible y estar en el puesto de dirección con el comité de dirección de cualquier organización, porque debe intervenir en la parte estratégica de su organización para alinear los espacios construidos con esta estrategia y estos objetivos de esa organización. Estoy totalmente de acuerdo, pero era más un hecho de que no tendría que ser así, pero normalmente somos invisibles, aunque espero que en el futuro pues, la cosa cambie. Ahora pasaríamos a la fase de que vosotros habéis preparado 9 preguntas, no preguntas para el No Museo, y si os parece bien, las he mezclado. Podríamos coger la primera, pues mezclo, y cogeríamos la primera, por ejemplo, tú mismo, coge una, la que quieres, Sí. tú mismo, ¿sí? ¿Esta misma? ¿Sí? Venga, pues la paso a leer. Antes me gustaría decir que yo quería, me hacía ilusión traer un objeto y no me han dejado. Porque dicen que los moderadores no teníamos que traer un objeto. Y lo tenía pensado y de hecho lo tengo cerquita, podría ir a buscarlo corriendo porque lo tengo en el coche. Y es una herramienta multiusos. ¿Y por qué quería traer este objeto? Porque muy a menudo el Facility Management se tiene que poner muchos trajes para poder solucionar muchas tipologías de diferentes temas y me gustaba, ¿no? Porque somos una especie De hombre orquesta. de hombre orquesta o de herramienta multiusos personificada, ¿eh? Si os parece bien, voy a abrir el sobre y voy a coger la primera pregunta de las 9. Eso sí, con gafas, porque si no, no podré leerla. Una pregunta, la primera pregunta sería, ¿cuál es la función de un Facility Management o Manager en un edificio? Por ejemplo, y por los que estamos aquí, un hospital, un museo, etc. ¿Alguien se atreve a contestarla? Yo diría que el 3 es un número mágico y las funciones de un Facility Manager deberían ser 3. Una es estar alineado con los objetivos de su organización, es decir, los inmuebles, los espacios construidos alineados con estos objetivos. Esta es la parte estratégica. El segundo son las personas que ocupan estos espacios, que tienen que ser felices, como decíamos, ¿eh? Felices quiere decir que pueden trabajar bien, pueden ver bien un museo, pueden estar bien en un hospital. Y el tercer objetivo es transversal en cualquier organización, pero también es una herramienta imprescindible para el Facility Manager. Y en el momento en que vivimos aún más, que es la sostenibilidad. Es decir, objetivos de la organización alineado, las personas que ocupan los espacios y la sostenibilidad. Para mí, ¿eh? ¿Alguien quiere añadir? Él ha hablado de forma muy estratégica. Es decir, has hablado de 3 puntos, pero yo diría que son 3 paraguas, ¿no? Paraguas que dan mucho de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, que las personas sean felices, puede aquí incorporar desde puntos ergonómicos, de seguridad y salud laboral, etcétera, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo? Por ejemplo, Alberto, tú o tú, Esther. Bueno, yo quiero añadir que quizá en los tiempos que estamos podría entrar en cualquiera de los 3, en realidad, pero la tecnología, ¿no? La tecnología y cómo la tecnología impacta en nuestros trabajos, a veces para bien y a veces para no tan bien, ¿no? Entonces, la parte tecnológica que cada vez va teniendo nuestros trabajos
Hombre, nos puede hacer más felices o infelices, ¿no? Puede ayudar al objetivo, pero yo creo que la tecnología cada vez hay que empezarla a sacar como un paraguas propio porque hay que desgranarla bastante, sobre todo cada vez más en trabajos O sea, como que el tú nuestro. añadirías la tecnología. Sí, yo ¿no? A que esté añadiría la alineado con los tecnología. objetivos, al bienestar de las personas. Sí. A la sostenibilidad añadirías la Sí. tecnología. Sí, la tecnología o tecnología inteligente, ¿no? Porque la tecnología ahora nos emborracha un poco a todos, ¿no? Y hay que volver a los inicios, a distinguir el trigo de la paja y que realmente no tecnología sí porque sí, sino pensar en una estrategia y buscar la tecnología que necesitas para conseguir los objetivos, para que la gente esté mucho más confortable, etcétera, etcétera. Pero yo le pondría un paraguas porque tiene desarrollo y camino para tiempo en ese sentido. También entiendo tu comentario porque en un hospital la tecnología es Sí, especialmente importante. es especial, Electromedicina, me refiero a telemedicina. Y además hemos seguido una curva muy exponencial, quizá en un sitio como un museo no tanto, pero la tecnología no tiene una curva progresiva, la tecnología tiene una curva exponencial. Entonces, cuando entras en esa curva, enseguida pasan cosas muy rápidamente. Entonces, la adaptabilidad sobre la tecnología tiene que ser inmediata, ¿no? O casi ya no te sirve el ser adaptable, ya tienes que saber anticiparte a lo que pasará. Teniendo en cuenta que como es tan exponencial, estoy de acuerdo, también es muy difícil, si no te ayudas a empresas externas, es muy difícil que esa tecnología la puedas tener tú como FM y con tu equipo. Con el equipo Cuando hablo que de tengas. FM hablo del equipo en sí, ¿no? ¿No? Que tienes que apoyar. Pero bueno, en ¿no? un sitio como un museo, ¿no? Si dicen aquello de si se puede imaginar, se puede hacer, ¿no? Sí. Cada vez la gente pide sensaciones más interactivas, Sí. cada vez la gente quiere Más tecnología. Necesitas más tecnología. más vivir la sensación para que realmente... Contemplar una obra de arte de diferentes maneras. Tenemos diferentes maneras de hacernos accesibles a diferentes tipos de personas con diferentes características y por lo tanto la tecnología nos puede ayudar a que, yo qué sé, a que alguien que no tiene visión pueda, no sé, llegar a ver un cuadro de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que ahí hay un paraguas que nos afectará muchísimo a nosotros. ¿Tienes algo que añadir o qué? Yo, si quieres, pasamos al siguiente sobre ¿Sí? y hablamos del siguiente sobre. Pues venga. Antes de pasar al siguiente sobre, Sí. como el 3 es un número mágico, también diría que la tecnología es digitalizar, digitalizar y digitalizar. Por ejemplo. Sí, igual no solo eso, pero Pero al final todo Sí. va a parar por aquí, ¿eh? Sí. Sensores, programas de soporte al Facility Manager, bueno, todo, vamos, digitalizar en todos los ámbitos. sí. ¿eh? Estoy de acuerdo Herramientas de que soporte, estoy de acuerdo que sensores. que un FM necesita la digitalización tanto para tener herramientas, cuanto más inteligentes mejor, ¿no? Y intercomunicadas entre sí, y tener herramientas para poder coger un camino, coger otro, o saber el futuro que necesita, ¿no? la empresa o el conjunto de empresas al cual él, ¿no? gestiona los facilities, ¿no? ¿Algo más queréis hablar? Aunque sea... Perdona, No, aunque sea algo... Tiene ganas de coger. ¿Sí? Venga, tú, veo que sí. Claro, porque le toca... Ya que quieres coger un sobre, pues coge un sobre, por ejemplo este. ¿Qué tienes? Venga, No abres tú. está mirando la hora, que no, que no se nos alargue más de la cuenta. Y necesito las gafas. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos importantes en la gestión de un gran museo o hospital? Ya que estamos hablando de forma específica de un museo o un hospital, por ejemplo, como tú aún todavía en la primera pregunta no te hemos dejado hablar, podría ser, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los retos principales, los retos importantes en la gestión de un gran museo o hospital? Refiriéndonos a museo hospital porque somos aquí, Sí. Bueno, pues yo hablando de... representamos, los que somos aquí representamos al museo hospital y el Lluís Dalmau que representa el FM en su globalidad. Hablando del museo, de cualquier instalación, yo creo que uno de los retos que tenemos ahora mismo es el tema del personal. Yo creo que cada vez hay más falta de profesionales y eso creo que es un problema actual
y que en el futuro creo que se va a agravar. Entonces, para hacer bien el trabajo sí hace falta buenos profesionales, ¿no? Y bueno, pues ya estamos viendo escasez de ciertas profesiones que, bueno, pues que impiden que efectivamente pues los trabajos a lo mejor se realicen en plazos adecuados. Incluso los costes también son mayores porque hay menos profesionales. Y bueno, no estoy hablando solo del personal propio de mantenimiento, sino de contratación también de empresas externas para ciertos oficios, como puede ser la carpintería o los cerrajeros o pintores o albañiles, y cada vez hay menos. Entonces, eso es un reto con el que vamos a encontrar, ¿no? Porque los trabajos van a seguir siendo necesarios y, sin embargo, bueno, pues efectivamente va a ser más difícil, ¿no? Y por otra parte, a nivel de los museos también, yo, que vengo del Museo Thyssen de Madrid, creo que uno de los retos que tenemos también es que cada vez hay más actividad también, bueno, y hacer compatible los trabajos con todas las actividades, todo lo que se está haciendo en los museos, complica al final bueno, pues, el llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, sí, eso bueno, añadiría que cada vez hay más actividades, sí. Las actividades están dirigidas, como no puede ser de otra manera, a los visitantes, a familias, y cuando los visitantes y las familias pueden disfrutar más de estas actividades, cuando es el fin de semana, sí. Y las estructuras que tenían los museos, ¿no? Hasta ahora no estaban pensadas en tener esta actividad el fin de semana, ¿no? Lo que pasa es que de lo que decías del personal, que estoy totalmente de acuerdo, es curioso, ¿no? Porque teóricamente hay un abanico mucho más grande de estudios, con lo cual la gente es más especializada, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero que cuesta, ¿no? Que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuesta encontrar especialistas buenos, sí. ¿No? Que es lo que me choca a mí, o sea, que no encuentres gente polivalente que te toca todo, sabe tocar todo un poco, que si tocar pladur, que si tocar obra, que si tocar instalación eléctrica. Ya no lo encuentras, lo encuentro normal por el abanico, ¿no? Por la oferta de estudios que hay ahora, pero lo que me choca es que con esta especialidad cueste encontrar, por ejemplo, un buen frigorista. Y yo creo que vamos a que de aquí 20 años un buen frigorista o ganará más que el FM o no lo encontrarás directamente, ¿no? Que va ligado una cosa con la otra, ¿no? Bueno, la realidad también es que bueno, el tema de la actitud también hoy en día yo creo que va cambiando también, ¿no? O sea, yo creo que la gente cada vez, bueno, pues quiere vivir también y hacer más compatible su vida personal, bueno, pues con la vida laboral. Y es verdad que muchas veces el trabajo de mantenimiento en ese sentido es ingrato, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues realmente el horario no lo marcas tú solo, ¿no? Lo marca un poquito las vicisitudes que pueda haber, ¿no? Entonces, pues hay que estar dispuesto, ¿no? Y disponible para esas vicisitudes. Y no todo el mundo tiene esa actitud. O sea, hay gente que le gusta estar de 9 a 5 y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que, en nuestro oficio, tener claro que, bueno, somos un servicio y como tal, pues tenemos que darlo al servicio de la institución, ¿no? A la cual trabajamos. Sí. Teniendo en cuenta también que un museo es un edificio que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, no para nunca. Que tiene en común con un hospital. Que lo tiene en común con nosotros. Sí. Entonces, eso quiere decir que en cualquier momento puede haber cualquier problema, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues hay que estar disponible para solucionar cualquier problema que haya. Sí, un reto también en un museo, y ya pasaremos al hospital, ¿no? Porque otro tipo de edificio, también diría que es un reto importante intentar gestionarlo de forma que puedas conservar las obras de arte, ¿no? Que tienes en su interior ¿no? De la manera energéticamente o de forma medioambientalmente hablando más sostenible, ¿no? Mejor, ¿no? Porque precisamente para cumplir los parámetros internacionales de conservación de las obras de arte necesitas un consumo energético muy elevado, ¿no? Y también es un reto, ¿no? Que quería comentarlo. Y en esta mesa, no sé si Esther, tú... Bueno, es que además a ese reto, ¿no? Que puede tener que ver con la sostenibilidad que habéis hablado en otra mesa, es que nosotros somos grandes consumidores y no podemos no consumir. No. Quizá la gente piensa que un museo solo está abierto de cara al público, pero las obras de arte tienen unas condiciones que hay que mantener constantemente, que es un poco como un hospital, es un 24/7, ¿no? Entonces, tiene mucho en común porque hay obras de arte que
cuesta mucho trasladarlas y hay enfermos que cuesta mucho trasladarlos, y que por lo tanto y que el ambiente tiene que estar absolutamente preservado de cualquier otra cosa. Por lo tanto, no sirve que se vaya la luz, no sirve, hay que preservarlo, no sirve que climatológicamente haga 40 grados a la sombra, no sirve, hay que preservarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa que tenemos muy en común. También tenemos en común lo que decía antes, somos grandes consumidores y el objetivo de hacer eficiencia a base de no consumir no es una posibilidad para nosotros. Y además, evidentemente, los museos, también pasa como en la gran mayoría de hospitales de este país, son edificios antiguos. No hay, salvo excepciones, en general están situados en edificios que son históricos y que tienen también un componente museístico en sí mismos, y eso dificulta todavía más el poder tener esta sostenibilidad y esta no huella de carbono que buscamos todos y que es un hito que tenemos que tener en breve, ¿no? Entonces, no es nada fácil para poder alcanzarlo, porque además, edificios como este están catalogados seguramente, y por lo tanto ese tipo de actuaciones ni son sencillas, ni son económicas, ni son fáciles de ejecutar. No tenemos ni backup, no tenemos el agujerito para poder llevar el museo a otro sitio mientras hacemos esas intervenciones. No tenemos tiempo muertos como en el fútbol y en el, y en el baloncesto, de tiempo muerto, aquí todo el mundo para y hacemos lo que tenemos que hacer. Y claro, tienes que hacer intervenciones manteniendo la actividad. Manteniendo la actividad, el funcionamiento, las condiciones, y eso son retos del día a día que son complejos. Sí. De hecho, son edificios que no son sostenibles, pero tienes que intentar que sean lo más sostenibles posible, partiendo de la base de que no son sostenibles, ¿no? Tal cual. Sí, es cierto. Yo diría una pincelada, o sea, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero una pincelada como más transversal, que sirve para un museo, para un hospital, pero también para cualquier tipo de edificio. Si el Facility Manager es integral y transversal, tiene que intervenir no solo en la fase de mantenimiento, en la fase de uso, sino también en el proyecto de aquel edificio, en el programa funcional, en el plan estratégico, con lo cual su equipo, sus recursos humanos, no es solo el personal de mantenimiento, sino que también hay economistas y abogados. Y al final, como decías tú, Xavier, el Facility Manager es un director de orquesta que tiene que saber un poco de muchas cosas, porque cada vez el personal está más especializado, el abogado, el economista, pero cada uno de los técnicos también de mantenimiento, y él tiene que saber un poco de todo porque tiene que ser integral y transversal y hacer un buen equipo, como el director de orquesta, con lo cual lo de la herramienta multiusos o el director de orquesta también sería un símbolo. Sí. O sea que uno de los retos importantes sería participar, ¿no?, en los proyectos estratégicos, en los proyectos de futuro, ¿no? Sería un reto también, ¿no? Es importante para la gestión de un museo, de un hospital o de cualquier edificio o conjunto. De cualquier infraestructura, yo creo. Sí. Porque al final tendemos a trabajar en silos, es bastante común, ¿no? Es decir, tú haces una infraestructura, el de la infraestructura, ya el propio proyecto trabaja en silos. Llega un arquitecto que se lo pasa al que hace la estructura, que se lo pasa luego al que hace las instalaciones, se lo van pasando y al final llega allí, es como hacer la paella y cada uno ponemos un ingrediente y ya veremos qué saldrá. Sí. Claro, es un método de trabajo que no es este. Entonces, esta visión de director de orquesta es el que te puede ayudar a que estos silos fluyan de otra manera y que realmente el objetivo final sea otro. Porque, ¿qué nos ocurre a nosotros? Tú coges aquella caja preciosa y te toca llevarla adelante, es como si te dan un crucero de estos enormes y dices, y ahora lo pilotas, ¿no? Entonces vas viendo todos los problemas de usos, de energía, de sistemas, de profesionales que cruzan por allí. Claro, esa experiencia trasladada a la estrategia no tiene precio. Igual que la de otros estamentos, es decir, la visión del economista en la estrategia de un nuevo proyecto no tiene precio. La estrategia en vuestro caso, pues de la gente que viene a ver una exposición, igual, si pudieran participar en la estrategia, daría resultados distintos, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que veo es que, por desgracia, volvemos un poco, ¿no?, al comentario que hiciste, ¿no?, con los objetos, ¿no? Y, perdona, cuando hablé del entorno, ¿no?, el comentario que hiciste, el problema es que nos quieren muy operativos
y no se dan cuenta que si estamos en la parte operativa, estamos menos en la parte estratégica, y yo creo que a corto plazo está claro que nos necesitan el operativo, pero se tiene que ver, ¿no?, a distancia, porque perder esta parte, sobre todo cuando hay un nuevo museo, una ampliación, un nuevo edificio, que claro, si tú ya estás el día a día de forma operativa, de forma que estás, si no colapsado casi, ¿no?, se tiene que ser consecuente, porque es importante que el Facility Manager pueda tener el tiempo para dedicarlo a la parte estratégica, ¿no?, y a la parte de poder ser, ¿no?, aportar su experiencia, ¿no?, y su know-how, ¿no?, en el diseño y en este nuevo proyecto, ¿no? Yo creo que el mal, no sé si pensáis lo mismo, a ver qué opináis, es que estamos encaminados siempre de la forma, ¿no?, operativa, ¿no?, de no ser operativos. Realmente el Facility Manager realmente es útil a su organización cuando interviene en todo el ciclo de vida de un inmueble, en todo el ciclo de vida, plan estratégico, programa funcional, proyecto, entrega del edificio, puesta en marcha, uso, incluso cuando ya está fuera de uso, pensar cómo se va a reutilizar aquel espacio. Lo tiramos al suelo, lo reciclamos, lo reutilizamos. Sí, todo esto pero y hay un problema en esto que dices, porque cuando hay un edificio nuevo, un inmueble, una infraestructura nueva, ¿de acuerdo?, normalmente el Facility Management, que tiene que participar, se necesita mucho de él y de su equipo. No puede externalizar, cosa que la construcción de este edificio sí que se puede externalizar. Pero la parte del FM, del Facility Management, del FM, la tiene que llevar él, con lo cual se tiene que tener muy claro que tiene que dedicar tiempo a este tema que dices tú, ¿no? Bueno, pues ahora vamos por la tercera pregunta. A ver qué nos sale. A ver, sorpresa, ¿eh? Qué nervios, ¿eh? A ver qué pregunta sale. Venga. ¿Aquí esta misma? Vale. Pues vamos a ver esta pregunta. Bueno, como siempre, me faltan las gafas, si no, no veo lo que pone. Tercera pregunta, vamos a ver. Si se tuviera que diseñar un edificio del futuro desde cero, ¿cuáles serían las prioridades en temas de FM? ¿Alguien se atreve? ¿Quién arranca? Yo te digo, si quieres, pero bueno. Bueno, yo también puedo decir, todos podemos decir seguro. Mira, pues yo te diría que las prioridades, yo me centraría en los usos, porque habitualmente hacemos edificios como muy encorsetados pensando en el uso para hoy, y los edificios estamos acostumbrados a que duren mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar open space, open mind, para hacer edificios que puedas, hombre, intercambiar todo por todo tampoco sería la manera, ¿eh?, pero que puedan tener cierta polivalencia, que empecemos a hacer edificios que nos permitan usos distintos. Y otra cosa que haría, también así un poco disruptiva, es pensar en todo aquello que no queremos pensar, que nos va a pasar. Pensar en que ese edificio se nos va a inundar, pensar en que ese edificio se puede quemar, pensar en qué pasa cuando ese edificio tiene una emergencia, porque todo el mundo lo piensa para el estado óptimo del edificio. Y nosotros estamos para el estado óptimo y para no el estado óptimo. Entonces, esa es una reflexión que nunca se hace en el diseño. ¿Cómo nos vamos a quemar? ¿Cómo nos vamos a inundar? ¿Cómo se nos va a ir la luz? No suele ser algo que pensemos desde el punto de vista del diseño, aquello de la hoja en blanco, ¿no? Todo el mundo empieza, venga, lo bonito, venga. Yo creo que esas dos cosas, yo me quedaría con esas dos cosas un poco diferente a lo que solemos hacer, ¿no? El pensar en que los edificios al final pueden convertirse en cualquier cosa. Este edificio en el que estamos se pensó para la Feria Universal y ahora es un museo. Y bueno, tienen que durar muchos años y hay muchos edificios. Sobre todo, perdona que te interrumpa, sobre todo se pensó para que viviera durante 3 años y al final... Imagínate, imagínate. Lleva, ¿no? Entonces, claro, en este caso lo piensas peor, con ¿no? unos usos súper definidos, y yo creo que hay que empezar a pensar en que si esto dura 100 años, ¿qué podría llegar a ser? O cómo me puedo adaptar a aquello que podría llegar a ser, para que nosotros también podamos facilitar el ciclo de vida de los edificios, porque cuanto más reconvertibles sean, más fácil será que den una vida útil, más económica, más eficiente, más todo. Bueno, ¿tú añadirías pues algo? En mi opinión, debe cumplir varias cosas. Debe ser mantenible, debe ser funcional, debe ser sostenible,
Entonces, Seguro. No, añadiríamos seguro. y seguro Tiene que también. ser seguro. Entonces, mantenible porque efectivamente el primer día los edificios están estupendos todos, pero con el tiempo pues, van surgiendo problemas, entonces hay que poder solucionarlos, ¿no? Entonces, pues, si el arquitecto o cuando se hace el proyecto no piensa en ciertas cosas, como comentabas tú también, efectivamente puede ser que luego, bueno, pues durante la vida del edificio, los problemas sean más grandes, bueno, por no haber pensado en cómo solucionarlos, ¿no? Entonces tiene que ser funcional, pues porque, claro, cada edificio, en este caso estamos en un museo, y bueno, pues un museo tiene que efectivamente pensarse y tiene que estar pensado por alguien que sepa de museos también, ¿no? Entonces, pues tiene que pensar efectivamente en cada estancia de ese museo cuál es el uso que se le va a dar, no digamos solo al principio, sino con el tiempo también, ¿no? Entonces, esa funcionalidad que se le puede dar, pues puede hacer efectivamente que se le pueda, al cabo del tiempo, que pueda incluso hasta cambiar también su uso, ¿no? Y luego... Bueno, de hecho, claro, el FM tiene que ser, tiene su función es que funcione, dar servicio y que funcione, Sí. ¿no? Y el proyectista del edificio, de la infraestructura, tiene mucho de contentar al cliente, ¿de acuerdo? Después, durante la vida, el ciclo de vida de la infraestructura en sí, que es la gran parte de ese edificio, ya no estará él. El proyectista ya no estará. Sí. No está. Y a él le interesa mucho una expresión, aunque tú desde Madrid, si me dejas decirlo, o que macu, o qué bonito. Lo que le interesa al proyectista es que en la inauguración digan, oh, qué bonito, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que estar al lado de todo el proceso precisamente y del nacimiento de este proyecto para intentar, ¿no? Que sea funcional, ¿no? Es que aquí a veces cometemos un error. Vamos a buscar el conocimiento fuera y el conocimiento está dentro. Es decir, sí. el conocimiento de estas infraestructuras está dentro, en la gente que las lleva. El conocimiento está dentro. Sí, Entonces, de acuerdo. lo otro te acompaña a que te puedan redactar un proyecto, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento Sí. está dentro de los que tú dices, tiene que ser alguien que sepa de museos. Correcto, Sí. porque el conocimiento está Sí. dentro. Sí, sí, Y sí. que tú, aunque tú puedas diseñar un edificio de cero muy, muy bonito, la parte de la funcionalidad la pierdes, porque el proyectista hace 20 proyectos al año, ¿no? Y el facility vive 20 años en el mismo sitio, ¿no? Es como la diferencia Sí. de características. Y eso hay Entonces, que ponerlo en valor y hay que estamos- ponerlo en valor en la estrategia Estamos también. hablando de un sentido más amplio del FM, ¿eh? Estamos hablando que no se concibe hacer una nueva infraestructura hospitalaria sin hablar con los equipos médicos, de enfermería, etc. No Con se todo el concibe- mundo, porque Exactamente. volvemos a lo mismo, porque el conocimiento está en las partes que lo viven. Sí, sí. Bueno, yo de acuerdo. ¿Quieres añadir algo, Luis? Bueno, en el fondo es el Facility Manager desde el minuto cero del inicio de todo el proceso para hacer edificios flexibles y digitales y que además el arquitecto se puede dedicar a partir del programa funcional que se lo dan y que tiene que cumplir a hacer unos espacios construidos que emocionen. Y como decías antes, y como decía tu camisa, con tu camiseta, que yo creía que decías que nosotros, y digo, hombre, tan feliz no soy, pero bueno, No, Creías los que usuarios. que el FM es igual a felicidad, y yo, hombre, Los soy- usuarios de los espacios no me puedo quejar, pero construidos, sí. que tiene que ver lo que acabas de decir con hacer feliz al usuario, ¿no? O sea, feliz a quien está dentro, ¿no? En la infraestructura. Yo una cosa que quería añadir es que tenemos que pensar que el coste de un edificio no es el coste solo de la construcción. O sea, el coste de un edificio al final es el coste durante el tiempo que ese edificio está vivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad es importante, ¿no? Porque al final, si se hace, digamos, un edificio con una construcción en la cual, pues efectivamente lo que es el envoltorio, pensando ya en que se disminuyan los consumos, sobre todo pensando que efectivamente un museo funciona 24 horas al día, 7 horas a la semana, ¿no? 7 días a la semana. Entonces, todo lo que sea al final reducir consumos, y eso, pues desde la fase de proyecto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces opinas, como yo he defendido en muchos coloquios, opinas que tan importante es tener el proyecto
del inmueble o de la infraestructura nueva como el proyecto de su futuro funcionamiento y explotación a 30 o 50 incluso años vista. Sin duda, o sea, Para ese tenerlo y coste para hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque al final es verdad Porque que... puede llegar a pasar, ¿no? Puede Sí. llegar a pasar. De hecho, en este edificio pasa, por eso tenemos las redes, en las torres y en la cúpula, puede llegar a pasar que no hay suficiente presupuesto como para mantenerlo. De forma óptima, me refiero. Sí. ¿eh? No, y hay que pensar que con el tiempo ese coste va aumentando también, porque en el momento en el cual esas instalaciones... En el proyecto incluso tendría eso- que, en el proyecto bien hecho ya tendría, Sí. ¿no?, que contemplar este incremento que dices tú, ¿no? Sí, la fase de uso de un edificio puede ser 4 o 10 veces más mayor que el coste de la construcción. Sí, sí, así es. Eso es importante. ¿Queréis añadir algo más o vamos a la siguiente pregunta? ¿Vamos a la siguiente pregunta? A ver qué nos depara el sobre. Venga, vamos a ver qué nos Sorpréndenos, separa. sorpréndenos. Necesito una mano inocente. Por ahí. Que no hay ninguna mano inocente, la que sea. Pues vemos tú. Con Manuel, una otra mano vez. nos conformamos. Esta misma, este mismo sobre. Venga, vamos a ver. Cojo las gafas y vamos a ver qué pregunta tenemos, que sería la cuarta. Cuarta pregunta. En el caso de un proyecto y obra de una ampliación o remodelación, ¿se debe contratar más personal de apoyo que ayude, se entiende, que ayude al FM? ¿Alguien se atreve a contestar esta pregunta? Yo opino que sí. Mm. El día a día de un facility ya, bueno, pues ya tiene suficiente trabajo como para añadirle más. Entonces, una obra nueva o una remodelación requiere, bueno, pues un extra trabajo que, si se quiere hacer bien, la única forma de hacerlo es, bueno, pues efectivamente al facility ponerle medios, ¿no? Entonces, debe participar en el diseño del proyecto, aportando su experiencia para que ese proyecto efectivamente, bueno, pues con la experiencia que te uno, pues se consiga lo mejor en el nuevo edificio. Y yo creo que debería reforzarse al facility. Primero, bueno, pues se puede crear algún puesto en paralelo que al final participe en la obra y que reporte al facility. Incluso en el equipo de mantenimiento, yo personalmente ya habría alguna persona que también dedicaría a la obra, y a ese equipo, a esas personas las supliría con otras personas para realizar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque estas personas de mantenimiento que ya tienen la experiencia en los edificios van a aportar, yo lo llamo libro blanco. Entonces yo en el proyecto lo que haría es un libro blanco en el cual se dicen una serie de puntos que debería cumplir el proyecto, basándose en la experiencia de todo este personal en el edificio. Entonces, toda esa experiencia llevada a un edificio nuevo va a hacer que ese edificio nuevo, bueno, pues ya no parta de cero, sino que ya parte con la ventaja respecto a lo mejor que el edificio primitivo no tenía, ¿no? De hecho, tiene un poco que ver con lo que hemos comentado en una pregunta anterior, ¿no? Que si tiene que participar, si creemos que el FM tiene que participar cuando nace un proyecto, justo cuando nace el proyecto, claro, o todo el equipo y el FM le sobraba tiempo, o le faltaba tiempo y le faltaban recursos, ¿no? Es así. Lo que pasa es que, ¿cómo se tendría que ser este apoyo, ¿no? ¿Cómo pensáis que podría ser este apoyo? Yo apoyo lo veo. Yo igual discrepo un poco con vosotros, ¿eh? Vivo en un entorno quizá un poco distinto. Yo creo que nuestra inclusión en los proyectos tiene que estar medida y en el tiempo que toca. O sea, yo al final digo, el conocimiento está en la casa, ¿no? Tú puedes transmitir el conocimiento, pero yo creo que nuestra labor no es ponernos a desarrollar. Es decir, depende, claro, esto depende mucho de las organizaciones, cómo estés organizado y qué perfiles tengas, ¿no? Pero yo creo que para un nuevo proyecto la organización tiene que estar implicada y tienen que estar implicadas todas las partes, ¿no? Nosotros hemos hecho también un nuevo proyecto y lo hemos hecho de una manera participativa, pero claro, esto tiene tiene muchas ventajas y algún inconveniente también. Claro, la carga de trabajo aumenta, está claro, pero aumenta en momentos críticos, o sea, en momentos concretos, para transmitir ese conocimiento. Luego, los gabinetes
externos, yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma, no son empresas externas. Cuando tú tienes un gran proyecto, tienen que formar parte de ti. Es aquello de los silos, ¿no? Tiene que ser transversal en todos los sentidos. Es decir, tenemos que ser capaces de integrar a los externos como nuestros en el momento que toque, para que hagan lo que toca. Pero ya sería un apoyo, ¿eh? Bueno, Para es un mí apoyo, para pero eso es claro, un depende para de mí es cómo veas un apoyo. Evidentemente, Con empresas externas claro, tienes un tú apoyo, no te ¿eh? puedes poner en tu día a día, capacidad tienes es lo que técnica, me pero no te refería puedes yo, poner a yo me redactar el refería a proyecto. esto, ¿eh? Pero bueno, entiendo que un gran proyecto de cero tampoco se espera eso del facility, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, yo igual esto no es políticamente correcto, ¿no? Pero yo creo mucho en la combinación público-privada, ¿no? Yo soy pública, Sí. me nutro de lo que necesito en el momento que lo necesito, no aumento la estructura, solo doy el conocimiento. Entonces, es una combinación, es el círculo virtuoso, ¿eh? No, tampoco digo que sea fácil, pero yo creo que tenemos que empezar a abrir nuestras mentes a nuevos modelos de trabajo. Que seguimos un método de trabajo como hacíamos antes, bueno, lo que os digo del silo, yo encargo a uno un proyecto que solo ve un plan funcional, que no ha pisado un museo en su vida y que me devuelve unos planos en los que yo no he participado, ni ha participado el restaurador que ve otras cosas, ni ha participado el economista que ve otras. Yo creo que tenemos que empezar a aprender a trabajar de manera interdisciplinar, que no es multidisciplinar. Multidisciplinar es tú haces una cosa, tú otra y cada uno con nuestro método. No, vamos a integrar el método de todos. Y yo creo que de ahí, sí, tú dices, aumentamos, evidentemente, haces una subcontrata, ¿no? Pero no desde el punto de vista de lo aumento desde dentro, ¿no? De genero otro facility a mi lado para que haga mi trabajo y yo me libere y haga el otro. Yo creo que se puede combinar. Bueno, quizá vengo de un mundo muy exigente, ¿eh? Pero yo lo veo un poco así. Yo te entiendo perfectamente. También depende de cada el FM, ¿no? No es lo mismo el FM de un museo o de una infraestructura pequeña, una infraestructura grande, que a lo mejor tiene continuamente proyectos y ya tiene una estructura mínima para poder llegar a todos estos proyectos, naturalmente. Pero yo pienso que el trabajo menos interesante de un FM para la dirección de una institución, el menos interesante es el operativo, precisamente. Es más, si hay un proyecto nuevo, como la pregunta que venía aquí, ¿no? En el caso de un proyecto, ¿no? En el caso de un proyecto y obra de una ampliación y remodelación, o sea, si hay una gran ampliación, una gran remodelación, un proyecto nuevo, yo creo que tiene que intervenir, tiene que utilizarse, tiene que aprovecharse el FM para este nuevo proyecto, y el trabajo más operativo, ¿de acuerdo? Ya tienes que tener una infraestructura que lo haga, pero tú tienes que estar ocupado en esto. Si tú, como FM, estás demasiado en el día a día, demasiado con el uniforme de bombero, demasiado, al fin y al cabo, en el trabajo operativo, no podrás dedicarte a el que creo yo que más le interesa a esa empresa, que es que te dediques al final tenemos que aportar valor. Aportar el valor. Tenemos que aportar valor. Entonces, la operativa, aquello que se puede hacer de diario, tal, eso en un gran proyecto nuevo, o una gran remodelación, ahí no aportas el valor que realmente la institución requiere de ti, ¿no? Esa operativa, quizás sí que hay que sustituirla un poco, pero yo creo que hay que llegar a un equilibrio, no... Yo qué sé, estos proyectos además duran mucho tiempo, ¿no? Dices, bueno, tener como un paralelo... Yo creo que hay inclusiones, o sea, tú vas sobrevolando y hay bajas en picado a una cosa concreta que es donde tú aportas valor, ¿no? Y también tenemos que acostumbrarnos a que otros agentes aporten valor sobre el mismo proyecto, que tampoco es muy habitual. Es decir, nosotros nos sentamos a la mesa del facility al abogado, normalmente, salvo que tengamos un problema grave, o no sentamos, yo qué sé, a nuestra mesa, en vuestro caso, pues yo qué sé, no lo sé. Pero... Nosotros sentamos al abogado, pero no está dentro del área de facility. Claro, pero no para... O sea, no, hay que empezar a nutrirse de las visiones distintas de la gente. No es sencillo, es más trabajo, es evidente, pero el resultado es muchísimo mejor. A la larga, beneficia el trabajo del día a día. Clarísimamente, para un proyecto del Museo del Futuro, apoyo externo, yo lo veo clarísimo.
especializado, pero como decías tú, absolutamente integrado con el conocimiento de la casa. Bueno, pues si os parece lo podríamos dejar aquí. Es una pena porque no nos ha dado tiempo de contestar las 9 preguntas. El resto de las preguntas que no hemos tenido tiempo ya las colgaremos desde la web, habrá un enlace y cualquier persona puede interactuar, puede opinar y podemos tener una conversación con la persona que quiera. Y bueno, nosotros con estas preguntas que habéis propuesto todos, pues demuestra que las respuestas más correctas vienen de las preguntas más adecuadas. Agradezco mucho que hayáis venido, yo creo que nos hemos pasado un buen rato y me han quedado muchas cosas por hablar que ya tendremos la ocasión.